el Código Penal y por favor ciudadanía, para que abra los ojos. Yo tengo que luchar contra la delincuencia con un Código Penal que tiene más de 70 años, que tiene delitos que ya no existen, que tiene mal tipificado el delito de terrorismo y por eso los tirapiedras, ¿no? Hacen toda su campaña con la complicidad de medios de comunicación para decir que aquí todo el mundo se acusa de terrorismo y sabotaje. No, se los acusa por atentar contra la propiedad privada, contra la propiedad pública, pero ¿qué culpa tengo yo que en el código que ellos no permiten cambiar, todo eso está en una sección que se llama terrorismo sabotaje? No estamos de acuerdo con eso, pero tampoco estamos de acuerdo de dejar en impunidad que un padre de familia pase con sus hijos y le rompan estos tirapiedras el parabrisas y quede eso sin sanción, y eso es lo que buscan estos tirapiedras. Entonces ya todo eso está enmendado en el nuevo Código Penal y lo tienen bloqueado un año. Por eso requerimos esa mayoría contundente en asamblea. Entonces bienvenidas todas las propuestas con recta intención. Rechacemos esos irresponsables que causaron esta debacle, que ni siquiera tenían con armas a la policía, que privatizaron la policía en Guayaquil, que tenían como botín la Corte de Guaya y ahí hubo 95% de las caducidades de prisión preventiva y ahora se rasgan las vestiduras hablando de inseguridad. Cambiemos de tema, presidente. Los beneficiarios del bono de la pobreza pasaron de 1.200.000 a 1.900.000. Esto, según sus opositores, evidencia que en vez de disminuir la pobreza, esta aumentó. Hay que darles el Premio Nobel de Economía, son brillantes. Primero, no es el bono de la pobreza, lo hemos dignificado del bono de desarrollo humano. Y eso responde a un concepto, remunerar el trabajo de las madres en el hogar, que es el trabajo más duro tal vez que hacer de doméstico. 10, 12 horas, lunes a domingo y sin jubilación. Por eso ya tenemos lista la nueva ley de seguridad social para dar jubilación a las amas de casa. Pero a su vez para eso requerimos la mayoría en Asamblea Nacional, porque con ciertos opositores destrozan la ley y hasta se pierden las carpetas, ¿verdad? Entonces, es el bono de desarrollo humano y estos genios que, porque aumentó el bono, aumentó la pobreza, y que darle el Premio Nobel de Economía, porque hasta la CEPAL, las Naciones Unidas, dice que somos el país que más disminuye pobreza. La pobreza extrema se disminuye de 17% al 9%. Por primera vez en historia tenemos pobreza extrema de menos de 2 dígitos, pero así sea el 1%, así haya un pobre, ¿no? Un indigente en el país, ya es demasiado. Ese es el imperativo moral de la República, luchar para eliminar toda forma de pobreza, pero sobre todo la pobreza extrema. En todo caso, la diferencia ¿por qué se depuró? Pues la base de datos. Y como eran mediocres, habían hecho mal la base de datos. Entonces salieron como 200.000 madres que no tenían que recibir el bono, pero entraron como 400.000 que sí tenían que recibir y no lo recibieron. Ahí va 1.400.000. Después como 150.000, algo más, para discapacitados. Ahora el bono se da para discapacitados. Una gran ayuda para esas madres que tienen chicos, hijos con problemas, ¿no? Incluso con discapacidades graves, muchos de ellos, tener esa ayudita. Ya hay bono para la tercera edad, de 700.000 adultos mayores, 500.000 adultos mayores están recibiendo el bono. Por eso no es bono de la pobreza, es bono de desarrollo humano, no es solo para las madres en condiciones de pobreza, sino para discapacitados y adultos mayores. Sume eso y le da la cifra de alrededor de 1.900.000, que estos genios dicen, esta es la prueba de que ha aumentado la pobreza. Siguiendo con el tema de la pobreza, presidente. Bueno, con ese criterio, más tarde usted hace una buena encuesta de tuberculosis y descubre que no ha habido 10 casos, sino 1.000, y entonces llega a la brillante conclusión de que hay epidemia de tuberculosis, que no funciona el sistema de salud. O sea, es un absurdo. Tenemos mejor información, mayor cobertura, y estos genios dicen que está subiendo la pobreza. Como le decía, siguiendo con el tema de la pobreza, presidente, uno de los logros que ha destacado su gobierno es haber reducido el trabajo infantil y adolescente. Hablando de cifras, se dice que ha sacado 450.000 menores de las calles. ¿Qué significa esto para la sociedad ecuatoriana? Bueno, un avance cualitativo y cuantitativo histórico. En lo personal, una de las cosas que me abate totalmente, una cosa que me desmoraliza, me entristece, me daña el día, como se dice, es ver un niño que en lugar de estar en la escuela, en lugar de estar con juguetes, esté trabajando en las calles, ¿no? Entonces hemos luchado muy duramente para erradicar el trabajo infantil. El trabajo en los basurales se ha acabado. ¿Minería? Es un logro histórico, ¿no? ¿En la minería? Bueno, estamos luchando, puede haber por ahí vestidos, pero en general en otros sectores ha disminuido drásticamente. Usted lo puede notar en las grandes ciudades, ¿no? Ya no hay pues tanto trabajo infantil, pese a que todavía pueda haber casos aislados. Entonces este es un avance histórico que debe ser política de Estado, no queremos pues lanzarnos flores nosotros mismos. Esto es un logro de la sociedad y más tarde si hay otro gobierno debe continuar con esto. Son símbolos de una sociedad que avanza, civilizada, justa. Es que los niños estén en la escuela, los niños estén jugando, no trabajando.
Presidente, muchos dicen que este salario que llevan los menores a la casa de alguna manera compensan, dice, la economía de ella. ¿Qué le responde usted? Precisamente para eso hay otras clases de compensaciones como el bono de desarrollo humano. Y uno de los factores para eliminar el trabajo infantil ha sido ese bono de desarrollo humano, porque se exige a la madre que los chicos estén matriculados en la escuela, que los lleve 2 veces por año al subcentro de salud. Entonces, un instrumento para evitar el trabajo infantil y una compensación, porque ese niño, como usted bien dice, lleva un ingreso a su hogar. La misión Manuel Espejo Aunque ha atendido. había no poca corrupción, había mafias que organizaban a chicos, alquilaban a los padres, porque el chico incluso lo sacaban fuera del país. Tiene simpatía natural, ¿no?, para que venda más chicles, etcétera. Eso no lo podemos tolerar. Pero también había casos de extrema pobreza donde el niño ayudaba el ingreso familiar, precisamente para eso es el bono. La misión Manuel Espejo, presidente, ha atendido 130.000 personas. Muchos temen, se lo han dicho públicamente, que la falta del vicepresidente al frente de ella reduzca estos servicios. Es una lástima que Lenín no haya podido continuar por motivos de salud. Yo creo que ya pasó a la historia como uno de los mejores vicepresidentes de todos los tiempos. Pero eso lo continuará otro gran compañero, que es Jorge Glass Espinel. Se ha decidido que la Secretaría Técnica para Discapacidades, la que lleva adelante la misión Manuel Espejo, continúe en la vicepresidencia. Entonces va a continuar ese mismo equipo, la cabeza va a cambiar, en este caso el vicepresidente, Lenín Moreno, no continúa, viene Jorge Glass, pero el equipo de la misión Manuel Espejo desde la vicepresidencia continuará. ¿Bajo una subsecretaría, secretaría? ¿Cuál es la figura que se va a hacer? Secretaría Técnica. Correcto. También, señor presidente, en caso de usted ganar para un nuevo periodo, ¿continuará la alta participación de la mujer en su gobierno? Es uno de los logros de la revolución, de los cuales nos sentimos orgullosos. Lo digo en cada concentración. Miren aquí los candidatos, muchas veces más cantidad de mujeres que de hombres. Ya estamos acostumbrados a esto en buena hora, pero prohibido olvidar que hace tan solo 6 años nací. ¿Por qué cree que antes no se nos tomaba mucho en cuenta? Porque tenemos una sociedad machista, excluyente, lo he dicho, injusta, a todo nivel, social, regional, a nivel de género, ¿no? Y no había la decisión política para acabar con eso. Eso lo tuvo la revolución. En la nueva Constitución se impone la estricta equidad de género. Si el primero es hombre, en la lista el segundo es mujer. Si el principal es hombre, el alterno debe ser mujer. Porque antes, ¿qué decían? Si equidad de género, 10 candidatos, los 5 primeros hombres, los 5 últimos mujeres. Y así se estafaba, se excluía a la mujer ecuatoriana. Nosotros realmente creemos en la mujer ecuatoriana. Tal punto que nuestra lista nacional la dirige una mujer, y vaya vea cuál es el movimiento con mayor cabeza de listas mujeres, ¿no? Una mujer y una joven de menos de 30 años, porque también creemos mucho en la juventud. Pero hay cosas también que son convicciones, que no tienen que ser impuestas por la ley. Yo tengo equidad de género en el gobierno. Yo siempre, en el Ejecutivo, siempre decía a Michelle Bachelet, una querida amiga, tú eres una presidenta y yo tengo más mujeres en mi gobierno que lo que tú tienes, porque ya son convicciones, ya decisión política. No hay ley que me obligue a eso. Yo tengo toda la libertad de nombrar a mis ministros, a mis secretarios de Estado, pero por convicción, ¿no? Tenemos equidad de género en el Poder Ejecutivo. La Corte Nacional es la única Corte Nacional de Justicia a nivel planetario hasta donde conocemos con estricta equidad de género. Eso fue también normativa. Entonces, fíjense, se necesitaba esa decisión política y leyes adecuadas para ya acabar con esta intolerable discriminación que tenía la mujer ecuatoriana. Presidente, ¿es real que las mujeres son mucho más justas que los hombres, mucho más trabajadores, mucho más coherentes, bueno, mucho más responsables? Las mujeres ¿O esa es una leyenda urbana? ¿O no tiene nada que ver el género? Si me pregunta a mí, y sin el ánimo de ofender, primero en el gobierno tengo extraordinarias ministras, mujeres que están haciendo un trabajo histórico. En lo personal, trabajo mejor con mujeres. El problema es que entre ellas sí alguna vez hay complicaciones. Y por último, ¿no? Creo que sí se gana en eficiencia, se gana en diversidad en el gabinete, pero se farrea increíble, ¿eh? 50%. Mañana lo van a criticar o la misma tarde, apenas salga. Se va a rasgar las vestiduras a la supuesta feminista. En el ámbito comercial, presidente, un sector de los exportadores se muestra preocupado por la falta de acuerdos, dicen ellos, de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Como se sabe, el próximo año vence el ATPDA. Similar situación se anuncia con la Unión Europea tras los acuerdos con Colombia y con Perú. ¿Qué está haciendo el gobierno o qué piensa hacer si usted llega a la presidencia de no llegarse a acuerdos con esos países para compensar estos ingresos? Mire, ya no pierdan el tiempo. Este presidente que algo sabe de desarrollo, algo sabe de economía, ya no lo van a convencer, pues.
del libre comercio. Revise un poco la historia. Hace 10 años, ¿quién hablaba de esto? Hace 15 años. Revise un poquito más, remontándonos en la historia. ¿Qué país de los que ahora predica el libre comercio lo practicó? Lo predican ahora porque son los campeones en competitividad y productividad. Pero cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, lo que hicieron es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. Proteger su industria nacional, sus artesanos, su producción, su empleo nacional. Entonces ya basta esas novelerías. Iremos a acuerdos de comercio que nos convengan. Y si no nos convienen, no los firmaremos. Además de que hay otro factor determinante que le cambia todo el escenario, que Ecuador no tiene política monetaria. Aquí estos noveleros quieren tener todo. Dólar, moneda extranjera, libre comercio, la fórmula del desastre. Si usted no tiene política monetaria, lo único que le queda para corregir cualquier desequilibrio en su sector externo, como lo hicimos en el 2009, es política comercial. Si también pierde esa política comercial, firmando novelerías como tratados de libre comercio a diestra y siniestra, ya lo único que les queda es rezar. Y yo soy creyente, pero en economía creo en decisiones correctas, no creo en milagros. Entonces ya déjense perder el tiempo. Vea, ayer estuve en Ventanas. Hay cierta influencia incomprensible todavía del Partido Sociedad Patriótica. Uno de los fundamentos, al menos cuando llegó al poder, nunca lo dijo en la campaña del 2002, pero cuando llega al poder en el 2003, el centro de su política económica, un TLC, que jamás lo había propuesto al pueblo ecuatoriano. Así son de irresponsables. ¿Entiende la gente de Ventana que con un TLC se le va su producción maicera? Porque el TLC significa que Estados Unidos nos puede mandar todo su maíz, toda su soya, todo su arroz, su leche en polvo, libremente. Ah, pero tenemos que competir. ¿Cómo compite con un país que subsidia con $20.000 por año a sus agricultores? Porque ese es el subsidio promedio que Estados Unidos da a sus productores. Si yo le diera $20.000 de subsidio a los maiceros de Ventana, nadie les ganaría en competitividad, pero no les podemos dar y nos quieren poner a competir contra esos bienes subsidiados. Entonces dejémonos de novelerías, de locuras y punto de partida de la política económica y productiva, defender nuestra producción y sobre todo nuestra producción agrícola. Presidente, estamos hablando, usted mencionó a Estados Unidos, otra propuesta que efectúan los oponentes políticos, dicen, es que se pasó de los créditos occidentales, mencionan Estados Unidos, a los créditos chinos, que según ellos son muchos más caros que los anteriores y mucho más riesgosos porque dependen de nuestro petróleo que se está vendiendo. No saben lo que hablo. Mire, si las tonterías pagaran IVA, no necesitaríamos crédito de nadie porque tendríamos financiamiento suficiente por ingreso tributario. ¿Qué tonterías que se hablan? ¿Y cuánto entreguismo? ¿Y cuánto esnovismo? ¿Cuánto vasallismo? ¿Por qué? Porque en el fondo que los chinitos no son altos, colorados, claro, ese es en el fondo el problema, pero es increíble, es algo bueno, no es algo malo diversificar la fuente de financiamiento, y no le estamos diversificando solo con China, con Rusia, con Brasil, eso no es malo, es bueno. China financia, yo le podría decir, sostiene con su financiamiento la economía norteamericana, ahí nadie dice nada, pero si nos da crédito a un país como Ecuador que ven con tanto interés muchos países del mundo, ahí sí está mal. Ya esas tonterías que me demuestren que el crédito chino es más caro que otros créditos. Ah, no, el Fondo Monetario nos daba crédito a 2-3%, sí, previo al paquetazo, porque eran créditos condicionados, ¿no? Para que nada quede en el país, sino con eso garantizar el pago de deuda, como está haciendo con Grecia. Países que no les interesan los griegos, ¿no? Les interesa garantizar el pago de Grecia a los bancos franceses y alemanes. Por eso le da plata el Fondo Monetario con tremendo paquete de ajuste estructural para que nada quede en Grecia y se licúe esa plata y salga por el otro lado para pagar la deuda privada. Eso es todo. A ese país quieren regresar estos señores, estos genios. Ya basta, nadie les cree. Son buenas noticias haber diversificado las fuentes de financiamiento y esto y que hay riesgo porque con el petróleo, hay venta anticipada de petróleo, pero otras muchas líneas de crédito. Tenemos una economía de cerca de 70.000 millones de dólares, ¿ya? Tenemos un coeficiente de deuda de 23%, Estados Unidos tiene un coeficiente de deuda de casi 100%. La deuda externa, ahí gran parte es deuda interna, deuda externa es la mitad aproximadamente. Y la deuda con China, el saldo, es 3.100 millones de dólares sobre 70.000 millones de dólares. No hay por dónde pensar que hay riesgos, que este tremendismo. Es gente, además de mala fe, con alma de vasallo, porque extrañan a los gringos altos, guapos,